¿Es imprescindible sufrir? Sí y no. Si no hubieras sufrido como has sufrido, no tendrías profundidad como ser humano, ni humildad, ni compasión, y no estarías leyendo o escuchando esto. El sufrimiento abre el caparazón del ego, pero llega un momento en el que ya ha cumplido su propósito. El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que es innecesario. Hola, feliz y bendecido momento presente. Estamos ya en el día 30 de conociendo a nuestro aparente enemigo, es que es el ego, y hoy terminamos la tercera fase de 10 días dentro del proceso de 90 días de alegría practicando el poder de la hora con los textos de Eckhart Tolle. Y dice Eckhart Tolle que la humanidad está destinada a trascender el sufrimiento, pero no como piensa el ego. Dice que el ego dentro de su mente errada dice cosas ilusorias como yo no tendría por qué sufrir, o tampoco mi hijo, tampoco mi familia, y tampoco tiene por qué sufrir el mundo. Ese pensamiento que viene del ego, que no entiende que el propósito del sufrimiento es un propósito noble, que lo que hace es que tengamos esa evolución de conciencia, y cuando tenemos esa evolución de conciencia es cuando el ego desaparece. Dice, el sufrimiento viene siempre a través de la mente errada, es decir, viene siempre a través del ego. Y es precisamente ese sufrimiento el que nos va a servir para darnos cuenta que estamos, ¿no?, ubicadas o ubicados en el ego. Si estoy sufriendo, estoy en el ego. Yo siempre le preguntaba a mi maestro, ¿cuándo voy a dejar de sufrir? ¿Cuándo voy a pasar al siguiente nivel? ¿Cuándo voy a estar iluminada? Y siempre me decía, pues eso, que el proceso o el tiempo que voy a tardar está relacionado con el tiempo que tarde en darme cuenta, o con la resistencia que ponga a esto, a que el sufrimiento es estar en el ego, estar en la mente B1. Cuando acepto todo lo que es tal y como es y me doy cuenta de que de que son mis pensamientos errados los que están haciendo que yo viva esta experiencia como real, algo ilusorio lo hace real. Cuando me doy cuenta de eso es cuando voy a trascenderlo para siempre. Entonces, nuestras experiencias de sufrimiento son el aprendizaje, ese aprendizaje que nos capacita para liberarnos completamente del ego. Entonces, sí que son necesarias nuestras experiencias de sufrimiento para conocer la verdad, porque no se puede conocer la verdad si no es a través de la experiencia. Pero tú eres quien decides cuándo terminas, cuando has llegado al final del aprendizaje. Hay personas que están constantemente viviendo experiencias dolorosas y de sufrimiento, y entonces, dicen es mi aprendizaje, esto es lo que me toca aprender, pero nunca eligen decidir salir del ego, es decir, no son conscientes de que el aprendizaje es seguir estando en el ego, y es una excusa o una manera del ego de engañarlas para mantenerlas atrapadas en el ego. Dice Eckhart Tolle que la mayoría de los seres humanos están atrapados en las garras del modo ego de conciencia, siguen identificándose con su mente y dominadas. Todas las personas siguen dominadas por la mente, y si no se liberan a tiempo de su mente, dice Eckhart Tolle, serán destruidas por ella. Experimentarán confusión, conflicto, violencia, enfermedad, desesperación y locura cada vez mayores. Dice, la mente egoísta se ha vuelto como un barco que se hunde, y si usted no lo abandona, es decir, si no te sales ya del ego, si no tomas conciencia de eso, te hundirás con él. Y antes de acabar estos 10 días, que los acabamos hoy, voy a contestar a una pregunta que me hacía Ana desde Venezuela, y me dice, tengo una pregunta. ¿Dejar de querer tener razón es dársela al otro
aunque te parezca que lo que dice es toda una locura, o entender que desde la perspectiva individual de cada quien, todos terminamos teniendo razón. Esta pregunta la hacía con referencia a la lección, al día 26, cuando decíamos que cuando dejas de identificarte con tu mente, el hecho de tener razón o no es indiferente. Y bueno, no es ninguna de las dos opciones que me daba Ana. Te da igual tener razón o no, porque tener razón o no tener, dársela al otro o no dársela, siempre la razón es cuestión o es cosas del ego. El ego es el que quiere tener razón, tu ego y el ego de la otra persona. Entonces lo que haces es darte cuenta de que estás viviendo y proyectándote desde el ego, desde la mente B1 que necesita tener razón. ¿Para qué? Para que pierdas la paz. Esa es la cuestión. No tiene que ver nada con dársela a la otra persona ni con pensar que todos tenemos razón de alguna manera. Tiene que ver con tu sentido de la identidad, con quién te identificas y con si quieres seguir identificándote con el ego, mente B1, o si quieres seguir identificándote con tu esencia. Si tú sigues pensando que eres tu mente, pues estarás siempre vinculada al sufrimiento, al dolor, a la equivocación, Se trata de perder esa adicción a tener razón, que es simplemente vivir en el ego. Estamos tratando de salir del ego, salir del sufrimiento. En el momento en que te das cuenta que estás viviendo dominada por tu ego, recuperas todo tu poder, entras en ese estado de presencia, de paz, de armonía, de alegría, y todo tu ambiente exterior, todas tus situaciones externas cambian. Bien, y ahora vamos a hacer ya esas 3 respiraciones profundas y vamos a volver después a nuestra respiración habitual para entrar en el silencio, para entrar en ese lugar donde estás presente y donde sientes esa paz vibrante y esa quietud que emanan del ser, de la presencia. Dentro de 6 minutos volverás a escuchar de nuevo mi voz.
Hemos llegado al final de la práctica de hoy, día 30. Terminamos esta fase de 10 días y nos vemos mañana en el día número 31 con un nuevo tema. Sorpresa. Feliz momento presente.